Ahora sí, en esta mañana vamos a comenzar con la predicación en este momento y una vez más voy a comenzar orando en este tiempo para que podamos entrar al momento de la predicación. Así que cierre una vez más sus ojos y permítame orar y poner la predicación en las manos del Señor. Bendito Dios, también en esta mañana te pedimos por este tiempo de predicación para que tú nos ministres de manera correcta y me ayudes para poder compartir el mensaje que tú tienes para nosotros. Permíteme ser un instrumento en tus manos para poder comunicar la palabra de verdad, Señor, y lo que proviene de tu corazón. Instrúyenos en tu camino y enséñanos a cada uno de nosotros lo que tú tienes para tu iglesia en esta mañana. En tus manos nos encomendamos, que estemos alertas, que estemos despiertos, que estemos muy atentos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos comunique el mensaje que tú tienes para nosotros. Te pedimos esto, por favor, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y les voy a pedir, hermanos, por favor, que me ayuden buscando en sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Capítulo 11, del versículo 15 al versículo 17. No le vamos a dar lectura en este momento, pero sí les voy a pedir que lo busquen y lo tengan ahí presente para cuando lo vayamos a utilizar. Y en esta semana vamos a continuar a la luz de las Escrituras, respondiendo a la pregunta que comenzamos la semana anterior y que de hecho titula la serie de mensajes de este mes de diciembre de 2019, y esa pregunta es: ¿quién es Jesús? Y antes de pasar de lleno a lo que vamos a revisar en esta mañana, me gustaría que pudiéramos hablar de una manera breve sobre un elemento que tenía un gran peso, una gran importancia y un gran simbolismo en la época del Señor Jesús en lo que se refiere a la cultura judía, y estoy hablando precisamente del templo, el templo de Jerusalén. Y como cristianos nosotros muchas veces hemos escuchado seguramente acerca del templo. Conocemos diagramas, sabemos cómo estaba compuesto, cuáles eran sus elementos, e incluso muchas veces conocemos los diferentes simbolismos de cada uno de estos elementos, qué representaba, cuál es el tipo o el simbolismo que nos habla cada uno de estas situaciones, cada uno de estos elementos. Pero muchas veces no nos hemos preguntado realmente cuál era el objetivo del templo. Lo conocemos como un edificio, lo conocemos solamente en diagramas, reitero, pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado realmente cuál era el objetivo del templo o por qué fue construido en primer lugar? Y sin la intención de ser exhaustivo en esta mañana, podemos decir que algunas de las razones por las cuales el templo fue construido originalmente son las siguientes. Primero que nada, el templo fue construido para que fuera un recordatorio físico de que Dios estaba en medio de la nación de Israel. Esa fue su primer lugar, su primera prioridad, digamos. El tabernáculo en el desierto se construyó para que el pueblo de Israel tuviera siempre presente y tuviera siempre en mente que Dios habitaba en medio de ellos. De hecho, la Biblia nos dice en Éxodo capítulo 25, versículo 8: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Así que ese era en primer lugar uno de los objetivos por el cual el templo fue construido. Otro de esos objetivos o de esas razones por las cuales el templo se construyó es que fuera un lugar para alabar y para invocar el nombre de Dios. El templo en sí, como tarea principal, de hecho, cumplía la función de ser un lugar en el cual el nombre de Dios fuera invocado. Hay dos versículos que nos pueden hablar de eso. Uno de ellos lo encontramos precisamente en el Salmo 150, versículo 1, donde nos dice lo siguiente: alabad a Dios en su santuario y alabadle en la magnificencia de su firmamento. Eso nos habla acerca de que el templo, reitero, era un lugar para alabar el nombre de Dios. Y otra de las cuestiones, les decía, era para invocar su nombre, y eso lo encontramos en 2 de Samuel 22:7. Ahí nos dice el salmista: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él me oyó desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Así que este, podríamos decir, es el segundo punto por el cual el templo fue construido: alabar el nombre de Dios e invocar también su nombre. Como tercer punto, podremos decir que otra razón por la cual el templo se construyó es para que fuera un lugar de fortaleza y de refugio.
Y con esto no me refiero al hecho de que el templo fuera una construcción fortificada, porque de hecho no lo era. Ni en el tabernáculo ni en el templo la construcción se pensó como una fortaleza, no, sino que me refiero a que en el templo las personas que ahí iban podían encontrar paz, podían encontrar consuelo, ánimo, podían encontrar una respuesta de parte de Dios para las dificultades que estaban atravesando. Y de hecho, sobre el templo como un refugio, de una manera muy poética, el Salmo 84 nos dice lo siguiente, Salmo 84, verso 3. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Así que, reitero, como último elemento, el templo servía también como un lugar de refugio y de consuelo. Y por lo anterior, podemos afirmar que para los judíos de la época del Señor Jesús y antes, el templo era un símbolo que mostraba a la nación judía como el pueblo escogido de Dios, por un lado. Por otro lado, era una representación física del pacto que Dios había hecho con ellos, con la nación de Israel. Y también el templo era la misma presencia de Dios en medio de la nación de Israel. Por tanto, para los judíos el templo era una parte fundamental en su día a día. De hecho, la ley judía demandaba a todos los varones mayores de edad que se presentaran en el templo por lo menos en 3 ocasiones cada año. Eso usted lo puede leer en el libro de Deuteronomio. Si anote esto, Deuteronomio 16, versículo 16. Ahí nos habla precisamente de la obligación que tenían los varones de ir al templo 3 veces al año como mínimo. Y se nos dice de la siguiente manera: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levaduras, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y con todo esto que acabamos de mencionar, con el templo como un simbolismo, con el templo como un lugar central e importante para los judíos, con todo esto, aún así, el templo solamente era una sombra o un reflejo de lo que Dios realmente tenía preparado para el pueblo de Israel y para todas las naciones de la tierra. El templo como tal nunca fue pensado como algo duradero o como algo permanente. Prueba de ello es que al día de hoy no existe más el templo de los judíos. El tabernáculo que construyó Moisés solamente era una copia de lo que él vio en el cielo, y de hecho ahora nosotros los creyentes sabemos que el verdadero templo que Dios ha levantado, el verdadero templo de Dios, somos nosotros. En 1 Corintios 3:16 se nos habla de esto y nos dice el apóstol Pablo: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Así que ahora nosotros como creyentes sabemos que el verdadero y único templo que Dios ha levantado para que en él adoremos su nombre somos nosotros. De hecho, este lugar físico, aunque muchas veces se le denomina templo o iglesia, no es como tal ni un templo ni una iglesia, es un edificio y una estructura que en efecto nos ayuda a poder llevar a cabo el culto de adoración a nuestro Dios. Pero la verdadera iglesia, el verdadero templo, somos nosotros. Somos nosotros el templo de Dios. Pues bien, para que podamos relacionar, o más bien antes de esto, con todo lo que acabamos de hablar, alguno de ustedes podría preguntarse en esta mañana: bueno, está muy bien lo del templo o lo del tabernáculo, el saber que nosotros somos ahora el templo de Dios, pero ¿qué tiene que ver esto con Jesús? O de una manera más concreta, ¿qué tiene que ver todo esto con la pregunta que hicimos en un principio de quién es Jesús? ¿Qué tiene que ver el templo con Jesús? Y ahora sí, para poder relacionar en este caso el templo con la pregunta ¿quién es Jesús?, vamos a pasar en esta mañana a nuestro primer punto y vamos a responder precisamente como primera instancia a esa pregunta de quién es Jesús. Y en la Biblia, sobre todo en los cuatro evangelios, se nos presenta un condensado de las acciones del Señor Jesús durante su tiempo en la tierra.
Y en estos 4 evangelios, el acontecimiento que se presenta con más lujo de detalle, es decir, el elemento que se presenta más o donde se habla más acerca en los 4 evangelios, es la última semana del ministerio de Cristo. Esa última semana comienza con lo que se conoce con el Domingo de Ramos o la entrada triunfal a Jerusalén. Ahí comienza la semana y termina el siguiente domingo con lo que conocemos con el Domingo de Resurrección. Y la Biblia nos cuenta en sus diferentes relatos que el Señor Jesús entra a Jerusalén montado sobre un asno, mientras la gente pone sus mantos y pone hojas de palma en el suelo, y ellos van gritando y van diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Seguramente usted ha leído esto en alguno de los diferentes evangelios. E inmediatamente después de entrar a la ciudad, el Señor Jesús lo primero que hace, nos dice el Evangelio, los Evangelios, es que va al templo. Y ahora sí, acompáñenme en su Biblia en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Les voy a pedir que por favor busquen en su Biblia Marcos 11. Marcos 11, capítulo 11, versículo 11 nos dice lo siguiente: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esto que acabamos de leer ocurre el domingo ya por la tarde, después de la entrada triunfal de Jerusalén, y así termina el día para el Señor. Eso es lo último que Él hace ese domingo, y al otro día, es decir, el lunes por la mañana, ocurren quizá 2 de los hechos más raros que vamos a poder leer en la Biblia, sobre todo en los Evangelios. Y vamos a continuar leyendo en Marcos 11, pero ahora del versículo 12 al versículo 18. Acompáñenme por favor con su vista. La Biblia nos dice de esta manera: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado por su doctrina. Ahora bien, en esto que acabamos de leer encontramos 2 puntos. El primero, o lo primero que vimos, es al Señor maldiciendo una higuera que no tenía frutos, en época que no debía tener frutos esa higuera. La Biblia nos está diciendo precisamente que no era época de fruto de la higuera, pero el Señor Jesús la maldice. Y lo segundo que leemos o que encontramos es al Señor airado, echando a latigazos a los vendedores y a los cambistas del templo. Y vamos a concentrarnos en esta mañana en estos 2 elementos. Y la pregunta siguiente, lo que quiero preguntar es: ¿será posible que estos 2 acontecimientos, lo de la higuera y lo del templo, que aparentemente están inconexos, que en apariencia pareciera que no tienen relación uno con otro, realmente estén conectados entre sí? Y la respuesta es sí. Sí, estos 2 elementos están conectados y tienen algo que ver. Y de hecho es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Y vamos a comenzar, primero que nada, con Jesús airado, limpiando el templo. Y lo primero que debemos dejar muy en claro en esta hora es que el Señor Jesús, en efecto, estaba airado por la situación. Él no estaba fingiendo simplemente estar enojado cuando entró al templo y comenzó a voltear las mesas. No es que él estuviera fingiendo, no. Él realmente estaba enojado. Y no es que estuviera medianamente molesto, no. De hecho, él realmente estaba tan enojado que la Biblia nos dice que él estaba consumido por el celo, como nos dice en el Salmo 69, verso 9. El celo por tu casa me consume. Él realmente estaba molesto, estaba enojado por lo que estaba viendo. ¿Y cuál fue su reacción en este enojo? ¿Cuál fue la reacción del Señor Jesús? ¿Qué fue lo que Él hizo en medio de esta ira que Él tenía? Bueno, la Biblia nos dice en otro evangelio, el evangelio de Juan capítulo 2, ahí es más descriptivo el evangelista, Juan 2:15 nos dice: y haciendo un azote de cuerdas,
Echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Ahí nos da un relato más extenso de cuál fue el proceder del Señor Jesús. Lamentablemente, muchas veces se nos ha dicho en diferentes púlpitos y en diferentes enseñanzas, ya sea de manera directa o de manera indirecta, que un cristiano no debería enojarse. Se nos dice o se nos habla del enojo como algo que debe evitarse a toda costa y que no puede ser parte de la vida de un creyente. Muchas veces se nos enseña eso. Sin embargo, eso no es del todo verdad. Del versículo que más se utiliza para hablar acerca del enojo lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 26. Y la Biblia nos dice en esa parte: airaos pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sin embargo, una lectura detenida e incluso buscar este mismo versículo, pero en una versión bíblica más actual o más moderna, nos puede dar mayor luz sobre este tema. Permítame leer una vez más este versículo, pero ahora en una versión más actual, la Nueva Traducción Viviente, y nos dice de esta manera: no pequen al dejar que el enojo los controle, y no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Así que enojados en sí no es un pecado, enojarnos como tal no es un pecado. El verdadero problema o el verdadero pecado con el enojo es que muchas veces nosotros permitimos que el enojo nos controle y después también permitimos que este enojo se prolongue por demasiado tiempo. Ese es el verdadero pecado. No el hecho de enojarnos, sino que permitimos que el enojo nos controle y después permitimos que ese enojo se prolongue por mucho tiempo. Así que permitir que el enojo nos controle es permitir que controle nuestras palabras, permitir que controle nuestras acciones. Y pregunta para ustedes, hermanos: ¿cuántas veces no hemos hecho algo o hemos respondido algo dominados por el enojo para inmediatamente después arrepentirnos por lo que acabamos de decir o por lo que acabamos de hacer? ¿Por qué? Porque actuamos controlados por el enojo. Lamentablemente, en ese punto el daño ya está hecho. Habremos herido a otras personas con nuestras palabras o con nuestras acciones, y el rango de daño puede ser muy variado, desde herir a alguien con lo que acabamos de decir, hasta haber cometido un crimen, por ejemplo, haber asesinado a alguien por haber actuado controlados por el enojo. Así que realmente es grave este problema. El dejarnos controlar por el enojo nos puede llevar a situaciones muy complicadas. Además de esto, muchas veces he escuchado historias de familias, ya sea hermanos con hermanos, o padres con hijos, o esposos juntos, que llevan años enojados y llevan años peleándose unos con otros. Y cuando uno les pregunta: bueno, y a todo esto, a resumen de cuentas, ¿por qué están enojados? Ellos responden: mira, la verdad es que ya ni siquiera recuerdo por qué nos enojamos, pero estamos enojados. Estamos enojados, ya no me acuerdo por qué, pero estamos enojados, y entonces prolongan ese enojo por tanto tiempo que ni siquiera recuerdan el origen del enojo. Y esto en muchas ocasiones puede afectarlos a ellos y a otra generación, a sus hijos, a sus nietos y hasta a sus bisnietos. ¿Por qué? Por un enojo que han prolongado por años. Y ese es el problema con el enojo. Reitero que muchas veces permitimos que el enojo nos controle por un lado, y por otro lado que permitimos que ese enojo se prolongue por demasiado tiempo. Por tanto, la recomendación que nos hace la palabra de Dios debería ser nuestra regla de conducta. ¿Y cuál es esa recomendación? Lo leímos: no pequen al dejar que el enojo los controle, y no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Sin embargo, al decir que al enojarnos en sí no es un pecado, y aquí quiero hacer una aclaración muy importante, tampoco estamos diciendo que está bien enojarnos, y tampoco estamos dando carta abierta para vivir constantemente enojados con todos y por todo. No, tampoco estamos diciendo eso. De hecho, nosotros como creyentes debemos buscar dejar atrás nuestra vana manera de vivir, y eso incluye una vida de constante enojo. Nosotros como creyentes sí tenemos que aprender a controlar y sí tenemos que aprender a dejar atrás esa vida de enojo. Y entonces la siguiente pregunta de esta mañana sería: ¿qué debo hacer para aprender a controlar el enojo? ¿Qué puedo hacer yo para aprender a controlar ese enojo? Y bueno, de hecho el Señor Jesús nos da la respuesta, y nos da esa respuesta justo en lo que leímos en el Evangelio de Marcos hace un momento atrás. Ahí vamos a encontrar de hecho la primera respuesta de esta mañana a la pregunta de ¿quién es Jesús? ¿Y quién es Jesús? Lo primero que tenemos que saber en esta mañana es que Él es el que nos enseña a controlar
la ira. Jesús es el que nos enseña a controlar la ira. Así que lo primero que encontramos sobre este punto, y que lo leímos ya hace un momento atrás, es lo que ocurrió el domingo, es decir, un día antes de lo que pasó en la limpieza del templo. ¿Y qué fue lo que pasó? Acompáñenme una vez más, leámoslo de nueva cuenta, Marcos 11:11. Esto fue lo que ocurrió y esta es la primera lección que el Señor nos da. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Acaso lo que vio el Señor, pregunto, en el templo el día domingo era diferente a lo que vio el día lunes? Y aquí lo más probable es que no. Seguramente el domingo vio el mismo mercado dentro del templo que vería después el día lunes. Ahí vio el domingo a los que vendían animales, a los que cambiaban el dinero. Todo era exactamente igual el día domingo que el día lunes. Y sin embargo, el Señor no hizo nada el domingo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Señor no hizo nada el domingo? Si ya sabía que iba a ir el lunes a limpiar, y si estaba ahí ya el domingo, ¿por qué no hizo nada inmediatamente el domingo? Y bueno, la respuesta es porque Él quiere de hecho enseñarnos algo. Y Él quiere enseñarnos precisamente la manera en que nosotros debemos reaccionar ante el enojo. Y nosotros lo que hacemos generalmente es que reaccionamos y actuamos justo en el momento de la ira, justo en el momento del enojo. Reaccionamos sin pensar y entonces permitimos que la ira nos domine y que domine nuestras acciones. Y como mencionamos, es ahí donde entramos o caemos en pecado, cuando permitimos que el enojo nos controle. Sin embargo, el Señor no procede de esa manera. A pesar de que el día domingo al entrar al templo seguramente vio a todos esos mercaderes y seguramente se enojó por ello, como lo hizo también el día lunes, Él decidió no reaccionar en ese momento con el enojo, sino que se dio la vuelta y se fue a descansar. Y ya se ocuparía de eso el día lunes, pero Él no permitió que el enojo fuera un factor dominante, no permitió que el enojo lo dominara. Él entra al templo el domingo, como acabamos de leer, ve toda esta situación, seguramente se enoja, seguramente su ira ahí también llega a un punto alto, pero Él no actúa con ira, Él no actúa con el enojo del momento. ¿Qué es lo que hace el Señor? Dice la Biblia que Él se dio la vuelta y se fue a descansar. Así que lo primero que podemos aprender del Señor en cuestión del enojo o en cuestión de la ira es que no debemos actuar inmediatamente en el momento del enojo. Debemos aprender a esperar, debemos aprender a tranquilizarnos y debemos aprender a tomar un tiempo para poder pensar las cosas correctamente. Y yo sé que esto es difícil, hermanos. Yo sé que esto no es algo que sale de nuestra naturaleza, pero eso es lo que el Señor espera que nosotros hagamos y tenemos que pedirle a Él que nos ayude a tranquilizarnos, que nos ayude a actuar de manera correcta en medio del enojo. Ahora bien, y luego entonces, al siguiente día, es decir, el lunes, ya más tranquilo y con las cosas calmadas, con las cosas pensadas, ¿qué fue lo que hizo el Señor cuando regresó al templo? De hecho, también ya lo leíamos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 15, y dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y aquí podemos leer un perfecto e impecable manejo de la ira de parte del Señor Jesús, ¿cierto? Qué buen manejo de la ira de parte del Señor, golpeando a la gente con un azote de cuerdas, aventando las mesas, tirando los animales, tirando las monedas, un perfecto manejo de la ira, ¿verdad? Y es que lo cierto es que una rápida lectura de este asunto, sin contemplar todas las implicaciones, nos haría pensar precisamente que Jesús en este episodio, como tal específicamente, se dejó dominar por la ira, se dejó controlar por el enojo. El problema con esto es que, como veíamos hace un momento atrás, dijimos que si nos dejamos nosotros controlar por el enojo, entonces estamos cayendo en pecado. Y la Biblia nos dice que el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces la pregunta de esta mañana, ¿el Señor Jesús pecó? ¿El Señor Jesús pecó porque permitió que el pecado lo dominara o permitió en este caso que la ira lo dominara? Es decir, ¿el Señor Jesús pecó? Y la respuesta es obvia, la respuesta es no. La Biblia nos dice, como les comentaba, que el Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, y esta no es la excepción.
En efecto, y como ya mencionábamos, él sí se molestó, se enojó, él sí tenía ira por lo que acababa de ver en el templo, pero él no permitió o él no se dejó dominar por el enojo y por lo tanto él no cayó en pecado. Pero con lo que acabamos de leer, con este relato, viendo al Señor Jesús tirando las mesas, golpeando a la gente con este azote de cuerdas, aventándolos a los cambistas y sacando a los animales, ¿cómo podemos decir que el Señor Jesús no se dejó dominar por el enojo? ¿Cómo es que podemos decir esto? Bueno, tenemos que considerar en efecto todos los factores. Y el factor más importante que tenemos que considerar en esta mañana es que estamos hablando del Hijo de Dios, el cual en sí es Dios en toda regla. Y por lo tanto nosotros debemos saber y debemos entender que si el Señor Jesús en verdad se hubiera dejado dominar por la ira, si de verdad Él hubiera permitido que la ira lo dominara, Él bien podría haber destruido a los mercaderes con fuego, como pasó con Sodoma y como pasó con Gomorra. Él podría haber hecho que mataran a esos hombres a filo de espada, como pasó con los profetas de Baal, pero no lo hizo. Él podría haber permitido, o él podría haber hecho que con solo pensarlo estos hombres cayeran ahí muertos y fulminados, como pasó más adelante con Ananías y con Zafira, pero no lo hizo. O si el Señor Jesús se hubiera dejado dominar por la ira, Él podría haber convertido a estos hombres en polvo, o hacer que la tierra se los tragara, o condenarlos con lepra, o hacer que se comportaran como bestias salvajes, o alguna otra cosa peor, pero no lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, en medio de su enojo? Lo único que hizo fue sacar a los animales, voltear las mesas, golpearlos con un azote de cuerdas, lo que a lo sumo les dejaría unos cuantos moretones, y eso fue todo lo que hizo. Eso fue todo lo que hizo, solamente eso. Pudiendo haber hecho cualquiera de las cosas que les acabo de mencionar, abrir la tierra, consumirlos por fuego, condenarlos con lepra, hacerlos desaparecer, matarlos al instante. Él pudo haber hecho cualquiera de esas cosas, y lo único que hizo fue un azote de cuerdas, voltear las mesas, sacar a los animales y tirar las monedas. Eso fue lo único que hizo el Señor. Así que sin lugar a dudas, el Señor Jesús, al voltear estas mesas, al hacer todo esto, Él nos está mostrando precisamente, y Él está actuando, enseñándonos cómo debemos controlar la ira. ¿Por qué? Porque Él en efecto controló su ira. Él podría haber hecho muchas cosas, y lo único que hizo fue lo que mencionamos. Por tanto, y si queremos imitar al Señor y no dejar que el enojo nos controle, lo que nosotros debemos hacer, primero que nada, es no actuar con la ira del momento. Tenemos que tomar un tiempo para hacernos para atrás, para pensar las cosas, para tomar las cosas con la cabeza fría, por un lado. Y por otro lado, tenemos que aprender a controlar los efectos de nuestro enojo o de nuestra ira. Así como el Señor Jesús, lo único que hizo fue tomar un azote de cuerdas, golpear a la gente. Nosotros también, en nuestra misma medida, es decir, en nuestro mismo nivel, tenemos que aprender a controlar nuestra ira. Sin embargo, hay una pregunta más que no hicimos en esta mañana y que de hecho es muy importante en todo este asunto. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús se enojó con los mercaderes del templo? ¿Por qué el Señor Jesús se enojó con los mercaderes del templo? Y para responder a esta pregunta, debemos continuar en esta mañana con nuestra pregunta inicial: ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo en esta mañana y en los siguientes domingos, y vamos a volver a ella en cada ocasión que podamos. Y para poder entender por qué el Señor Jesús se molestó, primero tenemos que entender quién es Jesús. Así que cuando leemos el relato del Señor Jesús limpiando el templo en primera instancia, cuando nosotros vamos y lo leemos en la Biblia en primera ocasión, pareciera que el Señor se enoja por el hecho de que hubiera gente vendiendo dentro del templo, ¿no? Nosotros vamos y cuando lo leemos por primera vez, lo que nos hace pensar es que el Señor se molestó porque había gente vendiendo, porque la iglesia, o en este caso el templo, se había convertido en una especie de mercado. Por lo tanto, si ese era el motivo del enojo del Señor Jesús, podríamos decir que la solución es no vender cosas dentro del templo, o en nuestro caso actual, no vender cosas dentro de la iglesia, y listo, el asunto estaría arreglado.
Pero realmente esa es la causa por la cual el Señor Jesús se molestó. ¿Realmente el Señor se molestó porque el templo se había convertido en un mercado? ¿Realmente eso es lo que hacía que Él estuviera molesto? Y la respuesta como tal es no. De hecho, para poder entender tenemos que verlo más a detalle este asunto. Y mencionamos al principio de la predicación que todos los varones judíos mayores de edad tenían la obligación de ir al templo y presentar una ofrenda por lo menos 3 veces al año. Dijimos que ellos tenían que ir en las 3 fiestas solemnes: la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos, y todos los varones mayores de edad tenían la obligación de ir al templo para presentar su ofrenda en esas 3 ocasiones. Ahora bien, debemos recordar que en la época de los relatos de los evangelios, el pueblo de Israel ya había pasado por muchas conquistas militares en diversas épocas. Esto había provocado que muchas familias se dispersaran por otras regiones, más allá del territorio de Israel. A eso también debemos sumar las migraciones naturales, es decir, que muchas familias se habían ido de Israel en muchas circunstancias diferentes. A eso también tenemos que sumarle la época de la deportación de Babilonia, es decir, cuando todo el pueblo de Israel había sido llevado a vivir a Babilonia y después, aunque se les había otorgado el permiso de regresar, mucha gente no regresó y se quedó viviendo en Babilonia o en naciones cercanas ahí. Y por lo tanto, había muchos judíos dispersos en muchos países, pero que a pesar de los años continuaban identificándose como israelitas. Y en la medida de lo posible cumplían con la ordenanza de asistir al templo en esas 3 fiestas solemnes. Ahora bien, además de esto, cuando estos judíos que vivían en estos países o en otros lugares, querían hacer esta visita obligatoria, pues tenían muchas veces que viajar por miles de kilómetros, y para hacerlo lo hacían en caravanas, lo hacían en grupo. Ahora, estos viajes tenían que ser muy bien planificados porque los caminos muchas veces eran peligrosos, eran difíciles de andar, no había protección, eran inseguros. Y por lo tanto tenían que viajar muchas veces ligeros, tenían que viajar solamente con lo necesario. Por lo tanto no había la opción de poder llevar un cordero con ellos, o la opción de poder llevar ciertos animales para poder entregar en la ofrenda, que así se requería. Y por lo tanto, en esa situación, la ofrenda no podía ser llevado con ellos, es decir, el animal o el cordero. Además de la ofrenda del cordero, también estos hombres, estos varones, debían entregar una ofrenda en metálico, es decir, en dinero. Y ya que muchas veces estas personas vivían en países extranjeros, ellos llevaban consigo las monedas de esos países extranjeros. Pero el templo no permitía que la ofrenda fuera entregada en moneda extranjera, sino que tenía que usarse moneda local. Para resolver estos 2 problemas, el hecho de que los viajeros no podían llevar los animales y el hecho de que estos mismos viajeros llevaban la moneda extranjera, el templo puso una solución. ¿Cuál fue? Bueno, en el atrio de los gentiles, es decir, la parte más grande, la entrada de acceso al templo, en el templo se puso varios puestos donde se vendían animales. Así que si tú eras extranjero no tenías que preocuparte por llevar tu animal, tu cordero. Cuando llegaras al templo, ahí podías comprar tu cordero para la ofrenda. Y en lo que respectaba a la moneda extranjera, tampoco tenías que preocuparte. El templo también había instalado algunas mesas para el cambio de divisas, y ahí podías tú hacer tu tipo de cambio, tu diferencia, podías ir y cambiar tu moneda extranjera por la moneda local, por la moneda que se aceptaba en el templo. Y diciendo todo esto, es aquí donde empiezan los problemas. Y es aquí también donde podemos comenzar a ver por qué el Señor Jesús se comenzó a molestar con este asunto. Y la razón es la siguiente: en relación a lo que respecta al cordero, al comprar alguno de estos animales dentro del templo, su valor, su precio era exageradamente caro. El precio del animal podía duplicarse, triplicarse, cuatriplicarse, irse a un precio por los cielos. Era carísimo comprar un animal, un cordero ahí en el templo. Eso era demasiado caro. Y no podías comprarlo por fuera, no podías hacerlo, porque si tú comprabas tu cordero por fuera, te arriesgabas a que los sacerdotes, cuando tú lo llevaras, te decías: no, ese cordero no sirve para el sacrificio, tienes que comprarlo aquí en el puesto del templo. Tienes que comprarlo aquí adentro, tu cordero no sirve. Y entonces la persona tenía que hacer un gasto doble. Tenía que comprar el cordero dentro del templo.
Eso en cuestión de los corderos o en cuestión de los animales. En cuanto al dinero, el tipo de cambio que se manejaba dentro del templo era un absoluto robo para las personas que venían con la moneda extranjera. Cuando ellos hacían su cambio ahí en esas mesas, ellos perdían dinero al hacer el cambio de divisa. Ahí básicamente en la mesa del cambio les robaban el dinero cuando hacían el cambio por moneda extranjera, por moneda local. Y como gota que derrama el vaso, si todavía hay algo todavía peor, si hay algo todavía que colme toda esta situación, es que muchos de estos puestos de animales y muchas de estas mesas de cambio que estaban en el templo eran propiedad de los sacerdotes del templo. Los mismos sacerdotes controlaban y administraban estas mesas de cambio y estos puestos de venta de animales, y los puestos que no eran suyos tenían que pagarles un porcentaje de las ganancias para que les permitieran estar dentro del templo y hacer todos sus negocios. Por lo tanto, podemos observar que para estos sacerdotes el sistema de sacrificio y ofrendas se había vuelto un negocio redondo. Ellos ganaban por todos lados. Entonces la molestia del Señor Jesús viene del hecho de que estos sacerdotes se enriquecieran ilícitamente, y la respuesta es sí y no. Por supuesto que ya nos estamos acercando al punto, y por supuesto también que está mal que aquellos que dicen que quieren servir a Dios lo hagan con la motivación de enriquecerse. Eso por supuesto que está mal. La Biblia en 1 de Pedro 5:2 nos dice lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, y no por ganancia deshonesta. Por supuesto que está mal el hecho de querer enriquecerse a base de la religión. Eso está mal, está equivocado, y esa es parte de la molestia del Señor, pero eso no lo es todo. Hay algo más, por lo cual es el verdadero motivo por el cual el Señor fue consumido por el celo por su casa. Y mencionamos también al principio de la predicación en esta mañana que algunos de los objetivos por los cuales se construyó el templo originalmente es que fuera un recordatorio físico de Dios, que fuera un lugar para alabar e invocar su nombre, y que fuera un lugar de fortaleza y refugio para los que lo necesitaran. Esos eran algunos de los objetivos iniciales por los cuales el templo fue construido. Y hay una razón más grande y más gloriosa también por la cual el templo se estableció en primera instancia, y esta era que el templo fuera un lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Un reflejo de la reconciliación que más adelante vendría por medio del Señor Jesucristo. El templo era un lugar de encuentro, un lugar donde se encontraba Dios con los hombres y los hombres con Dios. Sin embargo, con tantas trabas, con tantos obstáculos impuestos por los mercaderes de animales y por los cambistas fraudulentos permitidos por los sacerdotes, aquellos que venían a reunirse con Dios en el templo eran detenidos por esta burocracia religiosa, por llamarla de algún modo. Y en ese sentido, para estas personas, el templo se había convertido ya no en un lugar en donde podían recordar a Dios, sino era un lugar donde recordaban la constante corrupción de la religión. El templo, para ellos, ya no era un lugar donde podían venir a alabar e invocar el nombre de Dios. No, ahora era un lugar de quejas y de molestias, y donde el servir a Dios se había convertido en una pesada carga por todo lo que tenían que pagar. El templo ahora para estas personas ya no era un lugar donde podían recibir fortaleza y refugio, no, sino que ahora se había convertido en un nido de ladrones y estafadores. Y estas personas que querían venir a alabar a Dios, así veían al templo. Y es justo por estas razones que leemos que el Señor Jesús, cuando entra en el templo el lunes por la mañana, se enoja, y no controlado por el enojo. Esto es muy necesario que lo entendamos. Sí, se enoja, pero no controlado por el enojo. Entonces el Señor Jesús le dice a la gente que está ahí: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y es entonces aquí donde podemos comenzar a entender el enojo del Señor. La gente que quería ir a reunirse con Dios, la gente que buscaba un consuelo, que buscaba una palabra de ánimo, la gente que quería ir con alegría a entregar su ofrenda al Señor, no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque estos mercachifles de la religión habían impuesto un montón de situaciones y obstáculos que impedían que la gente entrara. Y ya no había gozo en el hecho de servir a Dios, sino que se había convertido en una pesada carga por todo lo que tenía que pagar la gente.
Y ese es el enojo de Cristo. El enojo del Señor radica en que estos sacerdotes que habían sido puestos como guardianes del pacto, quienes habían sido encargados de enseñar al pueblo el camino correcto, ahora se habían convertido en un obstáculo que impedía el paso a aquellos que en verdad querían servir a Dios. Estos sacerdotes que habían sido impuestos originalmente como los guardadores, como los mayordomos, se habían convertido en los cadeneros. Se habían convertido en un obstáculo para que la gente sirviera a Dios. Y no solo no habían cumplido con su encomienda, sino que ahora también se habían convertido en una piedra de tropiezo para todo el pueblo. Y es justo en este punto donde vamos a retomar ahora la parte del relato que leíamos acerca de la higuera, el árbol de la higuera como tal. Este árbol, la higuera que no tenía fruto aun cuando no era tiempo de higos, como nos dice el relato, representa precisamente a ese sistema religioso corrompido y corrupto que no tenía frutos y que eran los sacerdotes. Esta higuera, la cual nos dice el relato de Marcos más adelante, que se secó completamente, simboliza perfectamente cómo unas décadas más adelante, en el año 70 de nuestra era, el sacerdocio, los sacrificios del templo en sí, fueron completamente destruidos por el Imperio Romano. La higuera se secó y el sistema religioso presentado por el templo fue terminado, pues ahora tenemos un mejor templo, un mejor pacto, un mejor sumo sacerdote y unas mejores promesas. Así como en el relato que leíamos, esa higuera fue maldecida y se secó completamente. Ese sistema religioso antiguo, ese sistema judío donde implicaban los sacrificios, el templo, los pactos, todo eso, ya no es necesario al día de hoy. Se destruyó, por eso es que no tenemos un templo hoy en día. Así como la higuera se secó, este sistema religioso también se secó y fue desechado completamente. Ahora con este mejor pacto entregado por medio de Cristo, ya no es necesario un templo. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos un templo que nos recuerde como un lugar físico la presencia de Dios, no, sino que ahora nosotros sabemos que Dios está con nosotros y en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que ya no necesitamos un templo. Ya no necesitamos un templo como un lugar para alabar e invocar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ahora podemos alabarlo e invocar su nombre en todo tiempo y en todo lugar. Ya no necesitamos un templo como un lugar de fortaleza, como un lugar de ánimo y refugio, puesto que el Señor Jesús, por medio de su sacrificio, nos ha abierto el acceso al trono de la gracia, y ahí podemos ir, y ahí podemos encontrar ayuda y oportuno socorro en nuestros momentos de debilidad. Por eso es que el templo ya no es necesario. Por eso es que el templo, como la higuera se secó, se destruyó. ¿Por qué? Porque ahora somos partícipes de un nuevo y mejor pacto, con mejores promesas y con un mejor sumo sacerdote. Ya para terminar, hermanos, si algo debemos recordar en esta mañana sobre la pregunta que hemos estado haciendo en estos domingos, ¿quién es Jesús? Es lo siguiente: Jesús es el que nos da acceso al Padre. ¿Por qué se molestó el Señor Jesús? ¿Por qué hizo todo lo que hizo en esto que conocemos nosotros como la purificación o la limpieza del templo? No porque vendieran cosas dentro del templo, no, esa no fue su molestia. Ni siquiera como tal el hecho de que estos sacerdotes se enriquecieran ilegalmente, quizá tampoco eso es el tope de su molestia, no. La molestia del Señor Jesús es que había gente que quería venir al templo, que quería venir a adorarlo, que quería venir y encontrarse con Dios, y lo único que encontraban eran obstáculos, lo único que encontraban eran muros que no les permitían pasar. Esa era la molestia del Señor. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no ser como esos sacerdotes, imponer pesadas cargas, imponer pesados impuestos, imponer pesadas cosas que la gente no quiera cargar y que por lo tanto no quieran venir a un encuentro con Dios. El Señor Jesús ya abrió la puerta, el Señor Jesús ya rasgó el velo, como nos dice la Biblia, y nos dio libre acceso. Y cualquiera puede entrar, cualquiera que lo confiese a Él como Señor y Salvador, cualquiera que tenga fe en Él puede ahora entrar e invocar el nombre del Señor, cualquiera. Y nosotros debemos tener cuidado de no ser obstáculos, nosotros debemos tener cuidado de no ser piedra de tropiezo, nosotros tenemos que tener cuidado de no impedirle a la gente que venga y que adore al Señor, imponiendo nuestras creencias, imponiendo lo que nosotros pensamos que es la religión correcta o el cristianismo adecuado. No, tenemos que hablar solamente de una cosa. ¿Cuál? La Biblia.
lo que enseña este libro, lo que enseña la palabra de Dios. Es lo único que nosotros debemos hablar y es lo único que nosotros debemos predicar. No enseñanzas de hombres, no doctrinas que solamente nosotros creamos para nuestro propio beneficio, no, sino lo que tenemos que hablar y compartir es la palabra de Dios. La molestia del Señor Jesús ese día, ese lunes en el templo, reitero, no fue el hecho de que la gente estuviera vendiendo, no fue el hecho de todos estos puestos injustos como tal, aunque sí es parte de su molestia, sino que fue que había personas que querían entrar a adorar a Dios, pero estaban impedidas por sacerdotes corruptos y un sistema religioso corrompido que no permitía que la gente entrara y tuviera un encuentro con el Señor. Tengamos cuidado, hermanos, que nosotros no caigamos en eso, sino que invitemos libremente a todos y a cualquiera que quiera venir y tener un encuentro con el Señor para que lo haga. Con esto en mente, terminamos en esta mañana y vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana por el tiempo de predicación que tú nos permites estar aquí, por tu palabra. Y en esta hora queremos pedirte, Señor, que primero que nada nos permitas, así como tú, aprender a controlar la ira, aprender a controlar el enojo, que no reaccionemos en el momento, sino que tomemos un momento para reflexionar y que no permitamos que la ira y el enojo nos controle, pues eso nos lleva al pecado, sino que aprendamos a controlarlo. Pero más importante aún, Señor, permítenos en esta mañana recordar siempre que tú eres el que nos ha dado acceso libre al Padre, que eres el que nos ha dado acceso libre al trono de la gracia. Que nosotros, Señor, sabiendo que ahora tenemos ese acceso libre, no nos pongamos como obstáculo para otros, sino al contrario, que nosotros los invitemos, que nosotros les hablemos, que nosotros los llevemos, Señor, y les compartamos ese acceso libre que ahora tenemos. Señor, en esta mañana quisiera pedirte, por favor, que tú nos ayudes a recordar esto siempre y a tenerlo presente. En tus manos también encomiendo a nuestros hermanos en este domingo para que los lleves con bien, los guardes y los fortalezcas, los bendigas y los cuides, guardes nuestras actividades y protejas en esta semana a cada uno de ellos. En tus manos nos encomendamos, bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que por favor se pongan de pie. Vamos a terminar en esta mañana con un canto.